indígenas, hablando entonces hoy sobre inclusión de mujeres y de mujeres indígenas en política, sobre esta propuesta que lleva muchos años, pero en este momento está cerca de llegar a algún punto intermedio o finalización, que es lo que esperan entonces nuestras invitadas de Molo. Estábamos hablando y usted nos refería también, aparte del aspecto político, los empresarios. Decía usted que también deben hacer cierta conciencia. ¿A qué se refería con eso? Bueno, usted sabe que los empresarios, su fin es buscar dinero, es hacer dinero, y no importa la pobreza en el campo. Entonces, en ese sentido, repercute bastante, sobre todo los megaproyectos que están llevando, los monocultivos, las extracciones mineras. Todo eso está afectando mucho a las comunidades y en particular a las mujeres, las enfermedades, la desnutrición, los niños que están sufriendo muchísimo. Entonces, en ese sentido, para una transformación del Estado, necesariamente tiene que haber mucho más participación de la mujer, porque ahora casi es nula, pues 21 mujeres en relación a toda la cantidad de hombres, es demasiado fuerte, muy agudo, muy profundo la desigualdad. Entonces, por lo tanto, no solo diríamos a los diputados se les pide esa transformación mental, sino que también a los empresarios para que abren sus ojos ante la realidad de nuestro pueblo. La verdad nos preocupa mucho cuando se ve que realmente no les interesa la vida de la gente, no les interesa la participación de la mujer, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, en ese sentido, sí, haríamos un llamado también a los empresarios que pongan la mano en la conciencia y que consideran la vida, el respeto a la vida, y en este caso no solo a la vida de la mujer, sino que a la vida de la madre tierra, porque las extracciones que se están haciendo se está golpeando demasiado la vida de la madre naturaleza, trayendo un desequilibrio en el medio ambiente, un desequilibrio en la lluvia, en el aire, en todos los aspectos. Entonces, por lo tanto, los más golpeados es en el campo porque es el lugar donde se hacen las extracciones. Gracias. La propuesta de los grupos que ustedes representan, ¿qué es y cómo está comparada también con otros países en los cuales pues ya está funcionando? Miren, es necesario resaltar que Guatemala es uno de los países más rezagados en el tema de democracia con la participación de las mujeres. Tenemos el ejemplo de México. Recientemente, el 3 y 4 de marzo, tuvimos un encuentro internacional en Guatemala donde invitamos a mujeres políticas de México y nos compartieron cómo ellas han avanzado en el 50-50 de participación ya con una reforma constitucional en México. Y cómo esto ha dado un resultado de país, de nación, porque incluir a las mujeres, a los pueblos indígenas, es democratizar la democracia que tiene nuestro país. Entonces tenemos ejemplos muy claros en ese sentido, cómo ellas han avanzado, porque las mujeres llevan también los temas necesarios en nuestro país que padece el sector, digamos, mujeres o los que han sido más vulnerables en ese sentido. Por supuesto, necesitamos un espacio más diverso como lo somos como país, y en este caso no solo hablamos del Congreso, sino hablamos de todas las dependencias, de todas las instancias en el país donde involucra la vida política. ¿Nos puede explicar cómo quedaría esa estructura del 50-50? Claro, cuando hablamos del artículo 212, que es donde planteamos la paridad, la alternabilidad y la inclusión de pueblos indígenas, es decir, si el primer candidato que va es un hombre, iría una mujer en segundo espacio en casillas, digamos, porque como nuestras listas son cerradas, y luego sigue un hombre, sigue una mujer.
Y lo que es la cuestión proporcional de pueblos indígenas va a depender de la región que estemos hablando o el distrito que estemos hablando, según lo que la misma Corte de Constitucionalidad lo dijo, ¿verdad? Todo va a depender y seguramente esto va a necesitar de otros mecanismos. Hablamos del Tribunal Supremo Electoral, que tiene que ver otro apartado de cómo hacer desagregados de datos de pueblos indígenas que no los hay. Hablamos de RENAP, hablamos también de los datos estadísticos, cuándo vamos a tener otro censo, y ese censo tiene que ser de manera concreta, muy realista, que pueda reflejar la diversidad y en porcentaje que tenemos en Guatemala. Gracias. ¿Qué nos puede comentar usted también respecto a la participación de la mujer, pero en cargos de elección popular, tanto como alcaldes, es decir, alcaldesas, y también funcionarias de gobierno designadas? Bueno, la necesidad de transformación, por supuesto, desde todas las esferas, ¿verdad? Desde las comunidades a nivel municipal, ¿verdad? Pueden participar mujeres para candidatas a ser alcaldesas, pueden participar de síndico, de los diferentes puestos que hay en las corporaciones municipales, como también en otros espacios como los COCODES, los CODER, a nivel departamental, ¿verdad? A nivel regional y a nivel nacional. Entonces, por lo tanto, el crecimiento, diríamos, de la participación política empezará desde lo pequeño para llegar a lo grande, ¿verdad? En ese sentido, la cosa es crear conciencia en esta participación, de manera que hay oportunidades en todos los aspectos de participación política para la mujer. Y por supuesto, pueblos indígenas, ¿verdad? No solo hablar de mujer, sino que también, dada la opresión, la exclusión, la discriminación, hay esa necesidad de hablar de los pueblos indígenas, mayas, garífunas, xincas, en ese sentido. Gracias. Muestra cierta complejidad el que usted menciona, que tienen que involucrarse instituciones como el Instituto Nacional de Estadística, Tribunal Supremo Electoral y muchos más. Si empezáramos y si la reforma se aprobara en estos días, ¿cuánto tiempo llevaría para que llegara a un tiempo en el que funcionara a la perfección? El Tribunal Supremo Electoral, hablamos con los magistrados sobre este tema, cómo va a ser la parte operativa, y ellos esperarían que esta reforma, si se diera, tendría que salir este año para que el mismo tribunal pueda instalar los mecanismos que necesita. O sea que estas reformas urgen. Por eso es que planteamos que tiene carácter de urgencia nacional. Sin embargo, vemos en la medida en que van. Hay muchos artículos. Si bien sabemos que esta reforma es de rango constitucional porque es integral, se entrelazan. Hay artículos que tienen que darle soporte a otros. En este caso, el artículo 212 también tiene mucha relación con el artículo 24, digamos, cuando se habla de la estructura interna de los partidos políticos. Y eso es uno de los que dejaron los diputados fuera ayer en su sesión. Como también el tema de la fiscalización. Sí lo aceptaron, pero había una propuesta donde el tribunal podía integrar con participación de la ciudadanía, hombres y mujeres, para hacer la fiscalización, y esa parte no quedó. Entonces, ¿cómo vemos nosotras que estos mecanismos va a requerir de una parte operativa integral? Por otro lado, hay que resaltar también que la ciudadanía tiene que estar más despierta, tiene que estar con esa presión nuevamente, ahora ya no en la plaza, ahora tiene que estar en el Congreso, porque hay un artículo que ojalá y la población se haya dado cuenta cuando hablamos del nepotismo. Y eso era un clamor popular. Y eso, o sea, la sociedad guatemalteca no tiene por qué bajar la guardia en el sentido de exigir que se cumplan estas leyes. El nepotismo fue uno de los que ellos no aprobaron. O sea, que sigue nuevamente esos procesos que padres e hijos, madres e hijas pueden estar dentro del Congreso. O sea, el Congreso al final de cuentas no tiene una imparcialidad, se convirtió en un espacio familiar y de negocios. Y la política, cuando se habla de un país democrático, no puede permitir esas situaciones. Lo único que podemos rescatar hasta donde van los artículos ahorita es el voto en el extranjero. Sin embargo, solo es presidente y vicepresidente. O sea, tenemos que avanzar mucho más.
Por eso decíamos que es posible que solo un 20 o 30% de lo que realmente llevaba la propuesta de reforma es lo único que pueda quedar. Gracias, tenemos un minuto para concluir, entonces haremos las conclusiones de las dos. Y a usted también le pregunto, aparte de esta propuesta y esta reforma que de avanzar, pues sería bastante soporte para ustedes, ¿necesitan otros cambios constitucionales o en otras leyes? Por supuesto, empezando por la reforma de la Constitución Política de la República, donde apenas unos escasos artículos hay a favor de los pueblos indígenas. Ahí hay que hacer una transformación de la Constitución para que sea incluyente para todos los pueblos indígenas, ¿verdad? Empezando, por ejemplo, que no existe espacio para la Universidad Maya. Entonces, las puertas están cerradas en muchos aspectos. La educación en nuestros idiomas, ¿sí? Apenas unos cuantos grados y allí se termina. No hay un proceso hasta profesionalizarse dentro del pensamiento maya, dentro del pensamiento indígena, según la cosmovisión, la forma de pensar y de actuar. Solo allí se rescata una población, diríamos, consciente, honesta, transparente y que se pueda lograr, por ejemplo, combatir el sistema de corrupción que hay. Gracias. Entonces, ahora usted, sus conclusiones. Sí, seguramente este momento es crucial para Guatemala. Nosotras hemos dicho que la responsabilidad total está en esta 8ª legislatura. Si está en sus manos hacer estos cambios de inicio, sabemos que no es completo, pero son sustanciales, son urgentes, porque no estamos tan lejos de las siguientes elecciones. Y lejos de pensar en las elecciones, vayámonos más a ser realistas. ¿Realmente somos un país democrático? Por eso planteamos, en las mujeres, en los pueblos, no hay democracia en Guatemala. Entonces nosotras hacemos ese llamado a la población, mujeres, hombres, pueblos indígenas, de diferentes expresiones, a que hagamos esa presión en el Congreso, porque es posible que estas reformas ya no queden como realmente lo hemos planteado. Gracias entonces a ambas por estar aquí y traernos y darnos a conocer estos planteamientos importantes y en un momento crucial para nuestro país.